Ya. Quería, si me podría explicar más o menos cómo hay que describirlo, supongamos si hablo del tórax, cómo hay que describirlo aquí en el examen físico. A ver, ¿acaso hemos avanzado examen físico regional? Es que la anterior clase como que lo mencionaron, por eso pensé, no, todavía. No hemos avanzado examen físico regional o segmentario. Hemos avanzado examen físico general. Hemos dicho, en el examen físico general, uno tiene una mirada general del enfermo donde se analizan, en primer lugar, los signos vitales. Y en segundo lugar, 10 temas hemos hablado, 10 puntos del examen físico, 10, ¿cómo les puedo decir? 10 partes del examen. O sea, ¿qué es lo que, aparte de los signos vitales, qué es lo que nosotros, como un pantallazo, examinamos del enfermo? Hemos dicho estado general, ¿no ve? Actitud, posición, ¿no ve? La complexión física, la marcha, las facies. Recién, ahora vamos a abordar un poco el examen físico segmentario. ¿Entendido? Sí, gracias, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Pero ustedes tienen que responderme primero las tareas que he indicado. A ver, ¿quién voy a anotar? ¿Quién ha revisado los scores, los diferentes tipos de scores? Pronóstico, que sería el de Ransom, los criterios de Ransom. Eso es para pancreatitis aguda. ¿Cómo se llama usted? Zulinda, doctor. Zulinda. Bueno. Entonces, los que no están respondiendo a las tareas que yo estoy dando, lo lamento, porque hay 200 scores, hay 300, 400 scores. Hay. Quiere decir Doctor, que no doctor, yo pillé uno, el sistema de posición de Bishop. Doctor, yo pillé la escala de Alvarado. ¿Cómo pillé uno? No necesita pillar, no necesita ir a la internet, está en los libros de semiología, está en el libro de Argente Álvarez, hay un montón de scores. Hay muchos scores de diagnóstico, de pronóstico y de tratamiento. Muy importantes son los scores jóvenes, porque los scores nos ayudan a los médicos como instrumentos para hacer los diagnósticos. Doctor, buenas noches.
yo también pillé el score de Framingham. Es un score para poder detectar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo de score es ese? Es Framingham. ¿Qué tipo? ¿Para qué es el sirve? score para detectar. Es un score de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento. ¿Ah? De pronóstico, doctor, cardíaco. De diagnóstico. De diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué significa Framingham? ¿Qué significa Framingham, jóvenes? Es un predictor de evento cardiovascular. No. No es eso. Bueno, lean, eso es lo único que les recomiendo. Tienen que leer. Vamos entonces a continuar con el examen físico segmentario, ¿ya? Una vez que, a ver, ubiquémonos. Estamos avanzando de historia clínica. La historia clínica se compone de varios elementos. Acuérdense en una diapositiva todas las partes de la historia clínica, ¿no es verdad? Hemos avanzado anamnesis con todos sus partes de la anamnesis. Una vez que uno agota el diálogo con el enfermo, pasa al segundo paso, que es el examen físico. El examen físico es de dos tipos. Primero, un examen físico general, y segundo, el examen físico regional, o sea, por segmentos. Yo voy examinando al enfermo de cabeza a pie. Aquí hay algunos semiólogos que dicen, para ser sistemático, yo tendría que ir examinando al enfermo tomando en cuenta los sistemas. Sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema gastrointestinal, sistema endocrino, sistema osteomuscular, así. Sin embargo, hay otros semiólogos que dicen, independientemente del sistema, hay que ir examinando de cabeza a pie. Por lo tanto, yo puedo ir examinando cabeza. Dentro de la cabeza está el macizo craneal, o sea, la caja craneal, el cráneo, la cara. En la cara pues hay una serie de elementos anatómicos, yo tengo que examinar. El cuello, el tórax, el abdomen y los miembros inferiores. Si yo lo hago así, fíjense que hay sistemas que lo estoy obviando. Por ejemplo, ¿cómo voy a examinar el sistema endocrino? ¿Cómo voy a saber si la glándula tiroides está funcionando bien? ¿Cómo voy a saber si las glándulas suprarrenales están trabajando bien? ¿Cómo voy a saber si la hipófisis está trabajando bien? No se olviden, jóvenes, que el examen físico
se hace, tiene que ser este examen físico orientado al motivo de la consulta. Si un paciente ingresa por una mordedura de víbora, a mí me vale madre el sistema endocrino. ¿Dónde yo voy a enfocar mi examen físico? O sea, el examen físico, la historia clínica, siempre todo lo que yo haga con el enfermo tiene que estar orientado al motivo de la consulta. ¿Por qué está viniendo mi enfermo? Si el síntoma por el cual ha venido mi enfermo es gastrointestinal, por lo tanto, mi examen físico en el que yo voy a detectar un signo más el síntoma por el que viene el paciente me va a conformar un síndrome. Y ese síndrome me va a llevar, utilizo una estrategia de las 4 que utiliza, por ejemplo, Argente Álvarez, y propongo mi diagnóstico. ¿Me entienden? ¿Dudas? Esto siempre ha sido un problema para uno como médico, cuando uno se va formando como estudiante, porque resulta que si bien la semiología nos dice que nosotros tenemos que examinar de cabeza a pie a los enfermos, puede que yo encuentre algo anormal en el dedo meñique del pie izquierdo del enfermo, pero eso no tiene nada que ver con el motivo de consulta. Entonces, cuando yo hago mi examen físico, si bien debo ser sistemático, donde yo me debo enfocar tengo que buscar un signo que se acompañe, es decir, que me oriente, que explique el motivo de la consulta, es decir, en el que ese examen físico me sirva para que yo diga, el paciente ha venido por un dolor abdominal y lo que yo encuentro es una masa en el hipocondrio derecho. Ya. Dolor abdominal más masa en la región del hipocondrio derecho. Ay, caramba, puede ser el hígado que esté grande, entonces esto puede ser un cáncer hepático o puede ser un quiste del hígado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese examen físico, el examen físico, además de ser sistemático, es decir, tengo que examinar de cabeza a pie porque la historia clínica me obliga, porque yo no puedo dejar la historia clínica en blanco. Yo debo llenar la historia clínica, el examen físico, cabeza, ojo, boca, nariz, oído, cuello, axila, brazos, los brazos, los miembros, pero yo tengo que detenerme de acuerdo al síntoma por el cual ha venido el enfermo, ubicarme si ese síntoma cardinal es del sistema cardiovascular, del sistema gastrointestinal, del sistema endocrino, para que cuando yo vaya y examine al enfermo, le dirija más atención al probable sistema afectado. Por eso es que si ustedes no detectan bien el síntoma cardinal, van a estar perdidos, no van a poder postular diagnóstico, y por eso es que los médicos solicitamos exámenes y no nos ayudan los exámenes porque están mal solicitados. O sea, estoy pidiéndole un examen del cerebro, siendo que el paciente está enfermo de los testículos. Nada que ver, no tiene relación. Entonces, por eso es importante identificar el síntoma cardinal. ¿Alguna pregunta? A ver, necesito que alguien me diga de su historia clínica que está haciendo. Algún voluntario que la tenga su historia clínica a mano y me diga. Yo, doctor. A ver.
Mi historia clínica es una persona de 24 años de edad, 24, ¿ya? de sexo masculino. Ya, Le leo la historia clínica, ¿no? ya, dígame. El nombre es Almaraz Barrientos Roli, tiene 24 años de edad. Nunca se dice el nombre. ¿Cómo se llama usted? Nicole. Nicole, ya. Usted está internada ya en el Hospital Alfonso Gumucio Reyes y resulta que yo voy a decir, me van a preguntar por teléfono, ¿cómo está la paciente de la cama 5A? La señora, la paciente que está internada en 5A. Mire, ella se llama Nicole Antelo, se ha internado hace 3 días por unos síntomas de diarrea y se ha confirmado que tiene VIH. ¿Le va a gustar? No. No, nunca se dice el nombre. Nos interesa un pepino el nombre. ¿No ven? Cuando uno va a presentar historia, no se dicen los nombres de los enfermos. Hipócrates hace miles y miles y miles de años dijo el secreto profesional. Yo no puedo decir el nombre ni la enfermedad de ninguno de mis enfermos. Tengo que guardar en secreto. Usted cuando sea médico, ni a su cortejo le puede decir lo que tiene su paciente. Eso es el secreto del médico. Entonces, cuando usted presenta historia clínica, tiene que decir los apellidos nomás. Ya. O puede solamente decir varón de 30 años, varón de 24 años o mujer de 50 años. Nunca se dice el nombre de los enfermos. ¿Ya? Ok. Varón de 24 años. ¿Qué varón tiene? de 24 años llegó por un dolor en la espalda baja. Su síntoma era más que todo el dolor punzante. Ya. Y no tiene antecedentes de ningún tipo de enfermedad. Está desordenada su historia clínica. ¿Por qué? Porque usted está empezando con el motivo de consulta, ¿no? Dolor, dicen, espalda baja, y después se pasa a antecedentes. Después del motivo de consulta, ¿qué sigue? Sigue historia de la enfermedad actual. Eso, pues. Bueno, yo le puse paciente ingresa a consulta caminando, refiriendo un dolor en la espalda baja. Eso le puse yo. Doctor, yo también lo tengo aquí en la historia clínica que lo hice. Yo igual hice una paciente. A ver, vamos con calma, espérese un ratito. Nicole, a ver, repítame el caso, la historia. Un paciente ingresa a consulta caminando, refiriendo el dolor en la espalda baja. Este es el motivo de consulta, ¿no? Sí. Ya, solamente tenía dolor en espalda baja, nada más. Sí, solamente en dolor en la espalda baja, derecho. ¿La enfermedad actual cuál es? Sería problema en los riñones. Eso sí no lo entendí muy bien, doctor. No, por eso no está bien. ¿Hasta dónde ha llenado su historia clínica, Nicole? Ya llenó todo lo de arriba, ya sabe dónde nació, dónde vive, dónde reside, ya llenó todo eso ya. Sí. Ya. ¿La enfermedad actual no sabe? Esa parte no la entendí, doctor. No la he entendido. ¿Quién más quiere presentar? A ver. Yo, doctor. A ver. A ver. Doctor, de mi paciente. ¿Qué se llama usted? Yo, Madeline Achocalla. Ya. De mi paciente, apellida Mamani Choque, tengo de sexo femenino. Ya. Tiene 50, Una cosa.
Una cosa, espéreme un ratito. Por eso es importante compartir estas historias clínicas, porque vamos a ir corrigiendo los errores que uno comete. Nunca se dice mi paciente. Cuando estén en el internado y digan, voy a presentar a mi paciente, ¿cuándo la compraste a tu paciente? ¿Lo compraste a tu paciente? No hay eso de mi paciente. Se dice, voy a presentar al paciente, no se dice mi paciente, porque no es propiedad de usted. ¿Verdad? A no ser que sea su hijo. Ok, doctor. No se dice mi paciente. ¿Ya? Tampoco se dice es un paciente que vino por un dolor abdominal. No se debe decir un dolor, porque también eso da opción a decir 2 dolores, 3 dolores, 4 dolores. No se dice eso, se obvia. Se dice el paciente JMN de 25 años se internó hace 3 días por dolor abdominal. No se dice por un dolor. Está mal eso. Ok, continúe. Ya. El paciente es de sexo femenino, presenta 53 años de edad, que en el cual ella vino por sí sola, por eso lo marqué el paciente en la anamnesis, y la queja principal, el motivo de internación ha sido lo que es la fiebre, también fue lo que es el dolor de, que se llama el dolor abdominal, también presentó lo que es el vómito. Ya, eso de que este tiene que tener cuidado, ¿verdad? Por eso es que uno va aprendiendo, mientras más historias clínicas hace, mientras más historia clínica uno hace, más aprende. Ya, ¿cuál es la enfermedad actual? Ya, el paciente refiere tener dolor abdominal tipo espasmódico de evolución de más o menos 2 días, que en el cual el paciente al consumir alimentos lácteos el dolor se agrava en la región abdominal. El dolor se localiza en la región del mesogastrio, que en el cual refiere haber ingerido comida de una pensión. También presenta náuseas, refiere pérdida de apetito, cefalea, escalofrío y deposiciones líquidas en 4 ocasiones. Pare. Si se da cuenta, es de hecho que usted tiene errores en la redacción de la enfermedad actual, porque seguramente es su primera historia clínica. Usted está repitiendo síntomas que no los dijo en el motivo de consulta. ¿No ve? ¿Qué es la enfermedad actual? ¿Cómo? ¿Qué es la enfermedad actual? ¿Qué significa enfermedad actual? Enfermedad actual es lo que yo diagnostico según a la anamnesis de lo que del síntoma cardinal que tiene mi paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? No es ¿cómo va a ser diagnóstico usted solamente con la enfermedad actual? No es eso enfermedad actual. ¿Qué síntomas más presenta, doctor? Diré. ¿Qué síntomas presenta? ¿Cuándo le vino el dolor? ¿De cuántos días le vino el dolor? Eso sí, pero no es diagnóstico todavía. No puede usted formular diagnóstico si ni siquiera lo ha terminado ha terminado la anamnesis, ¿verdad? A ver, ¿alguna otra que diga qué es enfermedad actual? No está claro entonces enfermedad actual, porque usted no tiene claro qué es enfermedad actual. Doctor, es lo que le ha llevado a estar en su emergencia. No, la enfermedad actual. Nada. Otro. Doctor, enfermedad actual, digamos, ¿cuál fue su dolor abdominal o fue un dolor crónico? Nada. A ver, ¿cuál fue el motivo de consulta usted que presentó de último? ¿Cuál fue el motivo de consulta de su paciente? El motivo de consulta fue que tenía fiebre, dolor abdominal y vómito. Fiebre, dolor abdominal y vómito. Sí. ¿Ya? Fiebre, dolor abdominal y vómito. ¿Qué es la enfermedad actual en relación a fiebre, dolor abdominal y vómito? Doctor, es la fiebre. No. ¿Qué es la enfermedad actual en relación a esos 3 síntomas?
Porque no se olviden que después de la afiliación, después de que uno termina afiliación, ¿no ve? Nombre, edad, sexo, residencia, dónde nació, dónde vive, cómo es su vivienda, es casado, es soltero, hasta qué curso estudió a nivel educativo, ¿no? Y después sigue motivo de consulta, luego sigue enfermedad actual, luego sigue Antecedentes patológicos. antecedente, ¿no verdad? Entonces, después del motivo de consulta, ya, después sigue enfermedad actual. Entonces, ¿qué es la enfermedad actual en relación a esos tres síntomas que dice fiebre, dolor abdominal y náusea? ¿Qué síntomas le rodean aparte del síntoma cardinal? O sea, ¿qué síntomas secundarios más tiene el paciente? No, no es eso. Otro que quiero opinar que se refiere. Es lo que el paciente. Doctor, es la parte más importante de la historia clínica, o sea, es el padecimiento actual del paciente. Y la interrogación. Doctor, la redacción. Yo he utilizado términos vulgos para darle a entender qué es la enfermedad actual. La enfermedad actual, doctor, es desde cuándo inició el dolor. Usted está rescatando un elemento importantísimo en la historia clínica para cualquier síntoma que se llama tiempo. Sí. ¿Lo ve? Sí, doctor. El tiempo en semiología es fundamental. ¿Vino por fiebre? ¿Desde cuándo? ¿Vino por diarrea? ¿Desde cuándo? ¿Vino por tos? ¿Desde cuándo? ¿Vino por metrorraya? ¿Desde cuándo? ¿Ha perdido peso? ¿Desde cuándo? O sea, en semiología el tiempo es fundamental. No es lo mismo tener diarrea de 2 días que tener diarrea de 1 mes. Si yo tengo una diarrea de 1 mes, la primera sospecha es que tenga VIH. Peor si soy joven, sexualmente activo. Si yo tengo tos de 1 mes, la primera sospecha es tuberculosis. Si soy fumador, cáncer de pulmón. ¿Se dan cuenta? Entonces, un elemento importantísimo dentro de la enfermedad actual es tiempo. Otro que quiera opinar que es enfermedad actual, todavía no entienden qué es enfermedad actual. Doctor. Y parece que no voy a desarrollar este capítulo de examen físico segmentario porque no lo entienden todavía qué es enfermedad actual. ¿Enfermedad actual puede ser la patología que se presume que tiene el paciente? Eso es diagnóstico y usted no va a poder diagnosticar con solamente la enfermedad actual. Le falta es lo que nos cuenta el paciente. ¿Cómo? Es lo que nos cuenta el paciente respecto a la queja principal o a los signos y síntomas con los que viene a la consulta. Claro, evidentemente. Yo estoy dialogando con mi enfermo todavía. Estoy preguntándole los síntomas que tiene. El motivo de consulta, por ejemplo, es ¿cuál es el motivo de su consulta, señor? ¿Por qué ha venido usted? ¿Por qué está consultando? ¿Por qué ha venido usted ahorita de madrugada aquí al hospital? ¿Qué le ha pasado? Es eso el motivo de consulta, ¿no verdad? El motivo de consulta solo se anota los síntomas que dice el paciente: diarrea, vómito, fiebre, epistaxis, cefalea, mareo, vértigo. ¿No ve? Fosgeno, acúfeno, metrorragia, disuria, polaquiuria. Solo se anotan los síntomas, porque pueden ser varios. Y el médico tiene que ser bien cauto porque tiene que preguntarle cuál es el síntoma que más le molesta, porque ese es el síntoma cardinal. ¿Y por qué es importante identificar el síntoma cardinal? Para ubicarnos bien dónde está la enfermedad y saber relacionarlo. Para llegar al diagnóstico. ¿Por qué es importante identificar el síntoma cardinal? Porque teóricamente ese síntoma cardinal identifica el sistema que está afectado. Si mi paciente viene por disnea, ¿cuáles son los sistemas que están afectados? Cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio. Si mi paciente viene por dolor abdominal, Gastrointestinal. nada.
¿Acaso en el abdomen está solamente el Pulmonar. sistema intestinal? Dentro del abdomen hay 4 o 5 sistemas. Gastrointestinal, está el sistema urinario y el sistema genital. ¿Dónde pues están los ovarios? ¿Acaso están en las piernas? Los ovarios están dentro de la cavidad abdominal. Si una enferma viene y me dice, me duele el abdomen, doctor, ¿dónde le duele a usted? En la parte baja, al centro o a los lados. A los lados, doctor, al lado derecho. Eso es fosa ilíaca derecha. ¿Y qué hay ahí? Ahí está, en una mujer está, aparte del apéndice, está el ovario, la trompa de falopio, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante rescatar bien cuál es el síntoma cardinal por el cual viene mi enfermo. Porque el síntoma cardinal expresa el sistema probablemente afectado, pero no es 100% eso, porque puede que el enfermo le preocupe la epistaxis, el sangrado por la nariz, pero si yo no le pregunto, por ahí lo importante no es la epistaxis, sino el dolor de cabeza. Entonces yo tengo que buscar la forma, la estrategia, la hermenéutica de realmente saber si el síntoma cardinal es el que se relaciona con el sistema. Y hay síntomas que no son cardinales, o sea, son muy comunes a cualquier enfermedad. Astemia, dinamia, anorexia, ¿no ve? Flojera, como la que tienen ustedes de leer, ese es un síntoma común en los estudiantes. Flojera, no leen. Ese es un síntoma crónico de los estudiantes, ¿no ve? No leen, tienen flojera de agarrar el libro. Entonces, jóvenes, tienen que identificar bien el síntoma cardinal. Métanse a la cabeza que lo importante es identificar el síntoma cardinal. Sigamos. ¿Algún otro quiere opinar qué es enfermedad actual? Yo lo he dicho en términos muy sencillos. Es un resumen en realidad de los síntomas principales, donde se describe el inicio, la evolución y cómo se siente actualmente. ¿Cómo se llama usted? Victoria Olmos. Victoria Olmos. Exacto, usted está encaminada, más o menos, casi todo lo que ha dicho es correcto. Yo he dicho que en la enfermedad actual, los síntomas por los cuales vino el enfermo, ya sea emergencia, ya sea una consulta en un consultorio privado, es decir, un paciente que no está grave, viene por síntomas, ¿no es verdad? Por algún síntoma. En la enfermedad actual, yo tengo que desmenuzar cada síntoma. Ese término vulgo utilizado para que me entiendan. Entonces, tengo que hacer una cronología de los síntomas. ¿Cuál apareció primero? ¿Acaso no se acuerdan que aquí en la enfermedad actual hay que armar un rompecabezas? Y les he dicho que esto cuesta ordenar ese rompecabezas. No es suficiente que no es lo mismo que el enfermo venga y me diga, doctor, yo empecé con fiebre, a que me diga, yo empecé con dolor abdominal. No es lo mismo. Hay enfermedades que su evolución es muy diferente. El dolor abdominal no se presenta de la misma forma en una apendicitis aguda y en una colecistitis aguda. El dolor abdominal está presente en una apendicitis aguda como en una colecistitis aguda. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, localización, porque en una apendicitis aguda el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. En una colecistitis aguda es en el hipocondrio derecho. Pero cuando se le rompe un quiste a una mujer joven,
de qué sé yo, de 19 años, se le rompe un quiste ovárico, la paciente va a ir al médico porque le duele el abdomen en fosa ilíaca derecha, porque puede ser también el ovario izquierdo. Y si yo no hago bien esa enfermedad actual, la cronología de esos síntomas, fosa ilíaca derecha, dijo, ahí también está el apéndice. Métanla a quirófano. Es un dolor agudo, debe ser apendicitis. Y resulta que cuando abren la panza allá adentro, no había sido apendicitis, había sido un folículo, un quiste que se había torcido. A eso se llama torsión de quiste ovárico, que se da en mujeres jóvenes. ¡Ay, caramba! La conducta ahí es diferente porque eso tiene que hacerlo un ginecólogo, no un cirujano. ¿Se dan cuenta? Entonces, la enfermedad actual es fundamental para el diagnóstico. El doctor Murphy, que fue un cirujano emérito, es un cirujano emérito de la medicina, de la historia de la medicina, él fue el quien describió cómo es la evolución de una apendicitis aguda. A ver, les quiero preguntar, ¿la apendicitis aguda empieza con fiebre o con dolor abdominal? ¿Cuál es el síntoma con el que se inicia la apendicitis? Dolor abdominal. Dolor abdominal. Pero ¿cómo si apendicitis, la palabra itis significa inflamación? Fiebre. ¿Cuál aparece primero, la fiebre o el dolor abdominal? La fiebre, doctor. Se aplazaron. Dolor abdominal, doctor. Con dolor abdominal empieza. Porque la fiebre puede aparecer si en caso habría una infección o si la apendicitis haya sido ya perforado. O sea que para usted la apendicitis no es producto de una infección. No, la fiebre aparece cuando ya habría una infección. Por ejemplo. O sea, la apendicitis para usted no es una infección. ¿Qué es una infección. Decir? ¿Es una infección? No, quiero decir, doctor, que la apendicitis siempre va a empezar con un dolor abdominal primero, porque para que haya fiebre tendría que pasar por las 4 fases de la apendicitis, ¿no? El doctor Murphy, hace muchos años atrás, describió la cronología que lleva su nombre. Se llama cronología apendicular de Murphy. Y dijo, en la apendicitis aguda, el dolor abdominal empieza alrededor del ombligo y luego migra a la fosa ilíaca derecha. Al pasar la hora aparece fiebre y puede aparecer náuseas y vómitos. Y dijo también, sentenció a los médicos y dijo, dolor abdominal que no pasa más allá, que no cede más allá de las 6 horas, eso indica que hay que meter a quirófano al enfermo. Ese es un dolor abdominal quirúrgico. Lo sentenció hace 200 años cuando no había radiografía, no había ecografía, no había nada. Los médicos solamente tenían para hacer el diagnóstico de los enfermos los 4 métodos clásicos que enseñó Hipócrates. Inspección, palpación, percusión de ocultación. Y eso no ha cambiado. Porque la apendicitis aguda uno la diagnostica solo con examen físico. Hay cirujanos que vienen, lo miran al enfermo, el enfermo le relata la cronología de los síntomas, él se coloca a mano derecha, lo examina, lo inspecciona, lo palpa, no necesita ocultar, generalmente solo lo palpa, ahí está el signo de Bloomberg, el doctor Bloomberg, que describió ese signo. Bloomberg positivo, inmediatamente le ordena, llévenlo a quirófano, prepárenlo, hay que operarlo.
y hay que operar antes de las 6 horas. Dijo Murphy, hay que operar antes de que amanezca o antes de que anochezca. Porque si usted no opera una apendicitis aguda, ¿qué va a pasar? Se va a complicar. Se perfora el apéndice y ese contenido que hay en el apéndice, ¿qué es lo que hay dentro del apéndice? ¿Ese fecales? Materia fecal, ahí no ve. Esa materia fecal va a mojar, va a bañar el peritoneo y eso se va a convertir en una peritonitis apendicular. Por eso hay que operar al paciente antes de que se perfore o se abscede o se haga un plastrón apendicular. Y por eso él sentenció y dijo, hay que operar antes de que anochezca, antes de las 6 horas. Hay enfermos que llegan tarde y cuando el cirujano entra a operar, está todo contaminado ahí. Va a tardar más horas, el anestesiólogo va a tener que darle más horas de anestesia y eso es riesgoso. La cirugía se prolonga, más anestesia, más riesgo, más antibiótico, más días de hospitalización. Por eso jóvenes necesitan aprender bien semiología porque si no van a retrasarse en el diagnóstico, le van a apelar al diagnóstico y esa apendicitis ya no va a ser apendicitis. No es lo mismo operar una apendicitis sin que esté plastronado, sin que esté abscedado, sin que esté perforado, ¿verdad? Que cuando ya está con estas complicaciones. Entonces, la cronología de la enfermedad actual es ordenar esos síntomas cronológicamente. ¿Cuál apareció primero? ¿Cómo empezó? ¿Cuántos días? ¿Qué es lo que se agrava a los síntomas? ¿Qué le calma al enfermo? Ordenar esa enfermedad actual es muy difícil. O sea, necesita usted hacer 1 y 100 historias clínicas para poder ordenar esa enfermedad actual. Ahí está el diagnóstico. Entonces, en concreto, en la apendicitis aguda, primero aparece el dolor abdominal. La fiebre aparece después. Y les quiero comentar que en una apendicitis aguda, inclusive antes de que aparezca el dolor abdominal, hay síntomas inespecíficos. Por ejemplo, malestar general. Se pierde las ganas de comer. No quiere comer el enfermo. No tiene apetito. Eso puede durar horas. Horas puede durar eso. Y si el paciente va en ese estadio al hospital, el médico se va a equivocar, puede equivocarse. Pasan las horas y ya empieza el dolor abdominal. Entonces la fiebre aparece después. No es lo mismo en un proceso, por ejemplo, en una, a ver, déjenme pensar, una salpingitis aguda, por ejemplo, en una colangitis. Es decir, ese es el detalle en la enfermedad actual. Hay que ordenar los síntomas. Cronología, yo tengo que hacer una cronología de los síntomas. ¿Está claro? Sí. Para la próxima clase me van a decir cuál es la fisiopatología de la apendicitis aguda. Que explique los síntomas. ¿Por qué hay dolor? Y más allá, ¿por qué hay fiebre? ¿Será que podemos avanzar? Sí, doctor. Cuesta, jóvenes, cuesta ordenar la enfermedad actual. Cuesta. Y vamos a ir practicando, compartiendo sus enfermedades actuales en cada clase. Y obviamente el que tiene interés y el que hace historias clínicas va a aprender. Quien no quiera hacer historia clínica es su problema.
Su problema es, no va a aprender. Esto es igual que la guitarra. Hay que tocarla para aprender, porque no es en teoría que yo sé hacer la historia clínica, es en la práctica. Entonces, vamos a continuar con el examen físico segmentario. Entonces, está claro. Uno puede examinar al paciente, debe examinar al paciente de cabeza a pie, porque la historia clínica lo impone. Uno tiene que llenar la historia clínica. Ahí te dice cómo está el brazo, cómo está la pierna, cómo está el cuello, cómo está la cabeza, cómo están los ojos. Pero, tengo que ir a buscar un signo, porque ¿qué finalidad tiene el examen físico? Identificar signos que me acompañen al motivo de consulta para que yo forme un síndrome. Y al formar un síndrome, viene el paso siguiente, que es la hipótesis diagnóstica. El paciente vino por dolor abdominal. Como tiene un dolor, como tiene dolor a la palpación, tiene Bloomberg positivo, entonces esto es una apendicitis aguda. Es un paciente joven, entonces esto es una apendicitis aguda. ¿De acuerdo? Una paciente viene por metrorragia. 40 años. ¿Qué es metrorragia? Sangrado fuera de la menstruación. Sangrado vaginal fuera de la menstruación. ¿Cuál es la principal causa de metrorragia? Miomas en los ovarios. ¿En los ovarios? ¿En los ovarios? Útero. Útero. Hay varios tipos de mioma, ojo, no todos los miomas sangran. Entonces, mi paciente ha venido por una metrorragia. El motivo de consulta es la metrorragia, ¿verdad? Ya yo agoté toda la parte primera de la filiación, nombre, edad, sexo, dónde nací, todas esas cosas. Motivo de consulta, metrorragia, nada más, eso es lo que, metrorragia. Esa metrorragia en la enfermedad actual tengo que desmenuzarla. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todas esas cosas. La tengo que desmenuzar esa metrorragia. Cuando yo voy a ir a examinar a esa paciente que viene por metrorragia, igual tengo que examinar cabeza, cuello, tórax, signos vitales, igual. Pero ¿dónde me voy a detener? ¿En qué sistema me voy a detener? En el sistema genital. Genital, ¿verdad? Cuando yo voy a examinarla a esa paciente que viene por metrorragia, tengo que echarla a la paciente, ponerla en una posición que se llama posición ginecológica, agarrar un aparato. ¿Cómo se llama el aparato para examinar la vagina y el cuello de la matriz? Espéculo. Entonces la voy a poner en posición ginecológica. Los ginecólogos tienen sus camas especiales. La pongo en posición ginecológica, ¿no, verdad? Agarro mi espéculo y voy a ir examinando de dónde viene la sangre, porque por ahí es un cáncer in situ. Voy a ver el cuello de la matriz y voy a mirar ahí si el sangrado es del cuello de la matriz. Si el cuello de la matriz está limpio, entonces viene de más adentro. ¿Qué tengo que hacer? Una ecografía. ¿Se dan cuenta? Mi examen físico tiene que estar más enfocado, más dirigido. Tengo que darle yo más atención al sistema genital, porque el síntoma cardinal es un síntoma genital, es la metrorragia. No puede venir esa metrorragia del pulmón, pues, ¿no, verdad? Por Dios, tiene que venir del sistema geniturinario. Yo diría geniturinario, porque muchas veces las mujeres dicen, estoy sangrando por abajo, doctor. Pero puede ser por la uretra. Entonces usted tiene que cerciorarse a través del examen físico si es del sistema urinario o del sistema genital. Entonces, enfermedad actual, hago la cronología de la metrorragia, paso al examen físico de cabeza a pie. Tal vez lo voy a hacer un poco rápido. Cabeza, hay que ver ojos, oídos, boca, todas esas vainas, cuello, tórax y más cosas, abdomen. Pero ¿dónde me voy a enfocar? En el sistema genital. ¿Entendido?
Sí. Pero la historia clínica hay que llenarla de cabeza a pie. O sea, hay que llenar toda la historia clínica. ¿Cuál es la finalidad de que yo me enfoque más en el sistema genital en esta paciente? ¿Por qué? Porque fue el motivo de consulta. Porque el síntoma cardinal es metrorragia. Entonces, si yo cuando pongo el espéculo veo un cuello totalmente anormal, cuello lacerado, cuello ulcerado, más, escúchenme bien lo que voy a decir, cuello ulcerado, totalmente, se ve un cuello sangrante, mujer de 45 años, cuello sangrante, ulcerado, no normal, más metrorragia en una mujer joven. Y yo resulta que por antecedentes la mujer me dijo que nunca se había hecho un Papa Nicolau. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Cáncer del cuello uterino. Cáncer. Exacto. Fíjense que estoy armando un rompecabezas porque al final. Pero si en cambio la mujer me dice, doctor, fíjense que eso yo no le pregunté a lo mejor al principio. Puede que en los antecedentes yo no le pregunté. Entonces, pero si la mujer me dice, doctor, le cuento que yo me hice Papa Nicolau el año pasado y me salió inflamatorio. Entonces digo yo, no es eso entonces. Cuello ulcerado, sangrante, puede ser una enfermedad de transmisión sexual, puede ser una úlcera genital. ¿Se dan cuenta? La historia clínica tiene que estar orientada al motivo de consulta y en base a los factores de riesgo. Pero resulta que el cuello de la matriz de esta mujer está indemne, bonito el cuello. ¿Cuántos hijos tiene, señora? 3 hijos, doctor. Antes sus menstruaciones eran normales, sí, normales, doctor. ¿Desde cuándo empezaba a sangrar? Hace 6 meses. ¿Es la primera vez? No, he tenido 2 veces en este último mes, 2 sangrados. Entonces, enfermedad actual hay que desmenuzar. Entonces, ese examen físico que ya me descarta que es un problema de cuello, entonces yo saco mi espéculo, le digo a la paciente, señora, le voy a ordenar una ecografía. La otra causa probable, señora, de su sangrado por su vagina es que tenga usted un tumorcito. Ay, doctor, ¿y ese tumor es grave? Mire, ahí usted empieza a explicarle. Los enfermos tienen derecho a saber. Mire, señora, una de las causas del sangrado puede ser un mioma. ¿Y qué es eso, doctor? ¿Cómo se come eso? Los pacientes siempre son preguntones. Entonces, cuando usted presuma un diagnóstico, dele la respuesta. Por eso tiene que leer. Porque si usted le dice, señora, sí o sí, eso es grave, señora, se va a morir porque el mioma es un tumor maligno. No, señores, no es tumor maligno. Los miomas no son malignos, son benignos. No se preocupe, señora, si es un mioma, a usted, el ginecólogo, seguramente le va a sacar la matriz. ¿Cómo se llama la extirpación de la matriz? Histerectomía. Histerectomía. Entonces le va a extirpar la matriz, señor, y se acaban sus problemas. Solo que ya no va a poder embarazarse. No, doctor, ya no quiero tener más hijos porque mi marido me dejó. Entonces, fíjense ustedes que usted está dándole las respuestas por las cuales viene el enfermo. Los enfermos jóvenes vienen para que uno les diga qué es lo que tienen, es una enfermedad curable. Ellos preguntan si es una enfermedad que la heredaron, que si hay peligro que la transmita. Entonces, todo eso es así, joven. Entonces, el examen físico segmentario, si bien va de cabeza a pie, pero yo tengo que detenerme en relación al motivo de consulta. Me voy a enfocar en el sistema que está alterado. Entonces, examen prolijo en cada sistema. Los 4 métodos de exploración clásica que nos enseñaron los médicos que dieron nacimiento a la medicina son estos 4. Ya creo que les dije, cada uno de estos métodos tiene diferente valor. Al ginecólogo no le interesa para nada ocultar ni percutir.
Al ginecólogo le interesa inspeccionar y palpar. Al cirujano le vale madre la ocultación, ni siquiera sabe ponerse el fonendoscopio. Entonces, depende el órgano, el sistema, para darle la importancia a cada uno. A un neumólogo, a un médico general, les interesa los 4 métodos, obviamente de acuerdo al diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? A nosotros los cardiólogos, creo que el método que más hemos desarrollado es la ocultación, ¿no ven? Entonces, estos 4 métodos de exploración semiológica, que son los clásicos, tienen diferente valor de acuerdo al diagnóstico que yo presumo, de acuerdo al sistema. A veces, sobre todo en urgencias, dice, no hay tiempo para realizarlo en forma completa. Ojo, 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 ojo en esto. Los médicos no podemos errar, jóvenes. Y esto, no todos los semiólogos están de acuerdo con esto. Más bien en la emergencia es donde más usted debe darle sistematicidad, es decir, debe ser bien sistemático y tiene que ser bien completo, porque si usted se equivoca, puede ser que esa paciente que venga por dolor abdominal sea una apendicitis aguda y ese paciente debe ir a quirófano urgente. Imagínense que sea un infarto mesentérico, se ha obstruido la arteria mesentérica inferior y por esa razón está con dolor abdominal intenso el paciente o la paciente. Si usted le pela en el diagnóstico, está frito. Entonces, por eso es que los semiólogos no están de acuerdo con esto que a veces se dice, con lo que dice la literatura mundial, que en emergencia uno no tiene tiempo, no, más bien tiene que dedicarle el tiempo necesario, porque de un buen examen físico, de una buena historia clínica, depende de que yo no me equivoque en el diagnóstico. Y el examen físico segmentario no ve cabeza, cuello, tórax, abdomen, región genital, extremidad. Sistemático. Esta sistematicidad que recomiendan los semiólogos es para que yo no me olvide, yo no me salte. Ahora, fíjense que a veces puede haber una correlación. A ver, ¿qué correlación puede haber en esta mujer que viene por metrorragia y en relación a examinar cabeza, cuello, tórax, abdomen? ¿Qué correlación puede haber? O sea, puede haber una correlación porque puede haber un síntoma, un signo a distancia. Les voy a dar solo un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo un síntoma, vamos a decir metrorragia, cómo una metrorragia puede tener relación con el hígado. A ver, ¿quién me dice por qué puede tener relación una metrorragia con el hígado? El que no sabe semiología va a decir, no tiene ninguna relación el hígado con una metrorragia. ¿Qué relación puede tener el hígado con la metrorragia? ¿Me puedes decir a ver?